Si quieres hacer crecer tu iglesia en las redes sociales, semana a semana, es tiempo de capacitar a tu equipo de liderazgo, jóvenes y demás integrantes de tu congregación, para lograrlo en solo 6 meses. La comunidad educativa Área 12 Latinoamérica hace su lanzamiento internacional de seminarios sobre evangelismo, producción, transmisión y campañas estratégicas en redes sociales para iglesias de habla hispana. A través de 16 clases y más de 100 herramientas claves para la iglesia actual, nuestra escuela presenta sus principales materias, manual de aprendizaje y prácticas mediante las siguientes columnas tecnoeducativas: estrategias para ingresar a las comunidades virtuales, formación de equipos, transmisión, edición y diseños dinámicos, interacción con la audiencia, ideas y contenidos para publicar, armado de campañas online y planes de difusión semanales, entre otras herramientas. La propuesta está abierta a congregaciones de todo el continente, con modalidad presencial o virtual, según la región y disponibilidad de entrenadores. Si estás interesado en tener una iglesia de influencia virtual en tu ciudad y alrededores, solicita información sobre nuestro sistema de capacitación, más una clase gratuita de introducción y material formativo, escribiendo al WhatsApp de nuestra oficina en Estados Unidos o de Argentina. Área 12 Latinoamérica, la comunidad educativa de evangelismo en medios digitales que sirve. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en nuestro canal y con una visita muy especial, Iván Ramírez Devia. Hola, Iván. ¿Cómo está el pastor? ¿Cómo están todos? Bueno, contento de estar acá con ustedes y en este lugar tan especial también para mí, así que gracias. Nosotros nos sentimos muy contentos, agradecidos con Dios por la visita del director y fundador de Área 12 en Latinoamérica, periodista, escritor, corresponsal, conductor de televisión y productor diplomado en radio, televisión y artes audiovisuales de la Asociación de Comunicadores de la Provincia de Buenos Aires. Conferencista de una amplia trayectoria en nuestro país y en otros lugares, podríamos decir un gran trotamundo. Trotamundo, ese es el nombre que me puso el pastor y me encantó, así que me lo guardé para mí también. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocerte un poquito más. Por ejemplo, hijo de... Soy hijo de pastores, criado en la iglesia Asamblea de Dios de hace muchos años, no saquen cuentas igual, estamos jóvenes todavía. Y bueno, papá falleció, pero mi mamá siempre presente, ahora está de vacaciones por acá cerca, y también una mujer de Dios terrible. Y bueno, cuando me pongo a escuchar, yo soy de los que trabajan y hacen cosas, pero cuando de pronto se hace esto, porque cuando lo sacan mucho, seguramente ustedes también, de las redes sociales, y lo puse como decir, bueno, a ver, una síntesis en pocas palabras, como si fuese un Twitter. ¿Qué cosas hago? Bueno, dirijo esto, soy responsable o respetuoso de decirle a la gente dónde me preparé, dónde estudié, pero cuando lo veo todo junto suena, dije, wow, todo eso estudié, ¿no? Porque lo último que decía Artes y Audiovisuales, el Instituto Nacional de Cinematografía, que quería tener experiencia para conocer, en caso de tomar una cámara, como antes de la entrevista estuve maniobrando, cuestiones que tengan que ver con planos o para poder mejorar alguna actividad que algún pastor me pida o alguna organización me pida. Me gustaría tener más datos y hacerlo de la mejor manera. Entonces me preparé en varias carreras, todas pequeñas, cortas, no han sido muy extensas las demás, pero la comunicación social fue lo que más me gustó, así que acá estoy al servicio. Qué lindo. Iván, ¿hermanos de sangre? Tengo somos seis, perdón, en total, tengo 5 hermanos más, y si bien hubo
como cuento siempre en mi testimonio, hay un momento muy difícil en mi familia, el momento en que mi papá se va de mi casa, una situación bastante difícil que aparte como cristianos nos dolió mucho. Entonces fue un cimbronazo, se dice, ¿no? Del enemigo, pero a mí me quedó guardado en la cabeza las palabras de una pastora y hermana de la vida que vive en Estados Unidos, que me dijo, ella siempre me dijo hermano, me trató como un hermano no de sangre, sino de crianza, me dijo, tu familia es una familia apostólica, es una familia de Dios, y a pesar de todo lo que suceda, Dios los va a volver a unir, ¿no? Entonces, bueno, quedamos todos muy desparramados, yo fui a parar a una situación de calle, un montón de problemas que tuve realmente bastante difíciles. Mi mamá cayó en depresión, mis hermanas con un montón de líos, mi hermano se fue de la casa, o sea, les estoy contando un panorama bastante feo de la familia que unos años después el Señor la volvió a unir y hoy somos todos, creo yo, de una manera, por decirlo así, profesionales, pertenecemos cada uno a nuestro ministerio y, digamos, todo aquello pasó como un mal recuerdo que nos enseñó o nos preparó para lo que hoy estamos viviendo. Iván, por el hecho de haber nacido en el Evangelio, obviamente uno dice, bueno, ya está convertido. En teoría sería así. Ahora en la práctica, un avión, cuando uno dice en un aeropuerto nació alguien, no por nacer en un aeropuerto es un avión. Claro, sí, sí. Entonces, ¿en qué momento de tu vida estuvo ese clip, esa conversión a Dios, ese encuentro? Wow, qué buena pregunta. Me gusta porque me lleva a un momento que lo recuerdo muy pocas veces y ahora vino a memoria. Era una pregunta que yo me hacía, si bien tenía corta edad, creo que no digo que sería inteligente, sino que más bien pensaba en esto todo el tiempo. Mi familia es cristiana, mis papás son pastores, de hecho hasta el día de hoy mi casa, la casa materna, de mis padres, por mi papá, bueno, eso fue hace muchos años y falleció, pero hoy sigue estando mi mamá en aquel lugar. Y todo el barrio, ese barrio en Merlo, provincia de Buenos Aires, dice, esta es la casa donde yo aprendí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una escuelita bíblica y dábamos, o mis papás daban chocolatada con alguna torta frita, algo así, lo que se podía en ese momento. Entonces es como muy respetada esa casa. Pero yo decía, veo películas cristianas, mi papá proyectaba, yo de algún lado saqué esta locura de los medios, proyectaba, me acuerdo, en una pared imágenes, se llaman diapositivas, y mientras iba mostrando, iba contando la historia del tema que mi papá, como eran imágenes sueltas, pero que tenían que ver con historias no bíblicas, sino como la hormiguita, y eran más bien, no sé, parábolas. Entonces mi papá, me acuerdo que siempre inventaba una historia diferente según cómo ese día se le venía a la cabeza y le cambiaba de nombre a todos los bichitos, a todos los... Entonces, bueno, mi familia siempre me habló del Evangelio, pero yo tenía una duda. Y escuché, o no, quizás una pregunta así, o escuché algo así en algún lado, o el Espíritu Santo yo creo que me hizo ver, pero yo soy salvo. Entonces, en una escuela muy parecida como en algunas iglesias tienen los exploradores, bueno, todo esto que tiene que ver con la preparación de los chicos como tipo Boy Scouts, me voy a una iglesia bautista, me acuerdo que nos juntábamos los sábados a la tarde en Merlo para entrenarnos, ahí nos hacían correr, nos hacían preparar para el fuego, preparar fuego, bueno, todas esas cuestiones así. Y en un momento, me acuerdo que en medio de la corrida, de que todos hacían deporte, yo me paré en medio de esa cancha y dije, yo soy salvo. Me volvió a preguntar, esto que me preguntabas, pastor, recién. Me fui rápido a la pastora Laine de Tart, es una pastora norteamericana que estaba de misionera en Argentina, y le dije, ¿cómo se hace para ser salvo? Y ella me llevó con un español muy complicado, me llevó hacia una cocina donde estaban preparando un café y en un rinconcito me tomó de las manos, nunca me voy a olvidar y me emociono al recordarlo, y me dijo, repetí conmigo estas palabras. Y después de repetirlas sentí que tuve un encuentro con Dios muy pequeño y ya esa pregunta no estuvo más. Hasta el día de hoy sigo feliz porque ese fue, digamos, uno de mis encuentros. Después hay muchos más, pero uno se está encontrando con Dios, está con uno, ¿no? Entonces uno habla, conversa, pero yo sé que uno se refiere a ese encuentro, ese primer día y después momentos muy especiales con Dios. Iván,
Es hermoso el testimonio, muy instructivo, además muy edificativo. Yo sé que hay gente que va a ver este video y Dios le va a hablar y conocer a Iván tal vez desde otras perspectivas, desde otro punto de vista. Nosotros te vemos en las redes, sos un hombre, un trotamundo en esto de las redes virtuales. De hecho, has trabajado en varios canales de televisión secular, pero queremos conocer dónde surgió esto de incursionar en las redes como trabajo ahora. Bueno, las redes sociales son una plataforma que tienen base en la comunicación social más ABC, por decirlo de una manera. Un día cuando estoy haciendo preparé todo un trabajo investigativo sobre redes sociales, una persona de una universidad me dijo: ¿cómo conoces todos estos detalles? ¿Dónde los estudiaste? Decían universidades que son impresionantes como Harvard y demás. Le digo, no, lo que pasa es que yo estudié comunicación social, hice radio, aprendí en televisión, y cuando nacieron las redes sociales, se implementaron, tienen la misma base o el mismo formato, nada más que la plataforma es diferente, ¿no? Entonces tiene costumbres, tiene lenguajes, pero los fui descubriendo. Entonces, bueno, por ahí viene quizás la respuesta, ¿no? Uno empezó a meterse primeramente en la comunicación social, en la comunicación radial, que es maravillosa, porque las que nos enseña, imagínense lo que es un medio en el que cuando yo doy clases siempre explico que tengo que hacer que la gente imagine este momento. Yo estoy hablando con el pastor Oscar y de pronto tengo que imaginar que las personas que están escuchando, manejando un colectivo o su auto, o están en un negocio trabajando y escuchan la radio de fondo, imaginan que nosotros estamos sentados, cómo es el lugar, cómo es el ambiente. Entonces la radio hizo que yo instalara mucho más información, trate de explicarla. Entonces cuando me encontré con el mundo de las redes sociales, que dije esto va a servir para evangelizar, empecé a meterme mucho más cerca para conocer su lenguaje, entender, como decíamos en estos días, en qué momento difundir algo, en qué momento no, qué tipo de red, qué tipo de horario, a qué tipo de gente, o sea, qué tipo de comunidad. Así que es muy, muy lindo. Bueno, es una cuestión que se estudia, se aprende. Bueno, y hoy tengo la bendición de impartir esta enseñanza también. Claro, obviamente estamos hablando, a mi humilde opinión, de un máster en esto. Me estoy poniendo nervioso con Iván, sí. no es algo esporádico ni de ayer, sino hay lo que le llaman en el lenguaje técnico, una trayectoria. Sí. ¿Cuántos años ya? Llevo 25 años de manera, entre amateur y profesional. Hace 15 me recibí y ahí empecé un camino. Yo considero que uno es comunicador. Hay gente que dice, quiero ir a una universidad para estudiar, aprender o enamorarme de una carrera, de una profesión, cuando en realidad lo único que hace en una universidad es, o en una terciaria, es sumarle más información a lo que uno ya ama y tomó y ya sabe. Entonces, bueno, yo siempre me consideré comunicador desde muy chico. Mi mamá me recuerda, o mis tías, el otro día fui a predicar a una iglesia y me sorprende en el fondo mis dos tíos que no lo vi hace muchos años. Ellos me conocen de muy pequeños, se emocionaron y en un momento cuando les paso el micrófono para saludarlos recordaron que de muy pequeños yo hacía campaña evangelística con los niñitos, así que creo yo que la comunicación estuvo siempre en mí. Pero de manera profesional podría decir, desde el momento que alguien me dio la posibilidad de hacerlo y recibir una paga en algún medio de comunicación, harán unos 15 a 18 años más o menos, porque ahí hubo todo un proceso, ¿no? Pero más o menos eso será. Llegaremos a los 20 años y lo vamos a celebrar seguramente. Claro, entonces a su criterio, o a tu criterio, Iván, es importante tener mentores, de quién aprender, a quién mirar. Eso es verdad. A veces los mentores o los que preparan esto están muy buenos, porque como pastor también, el pastor seguramente debe tener momentos, ¿no?, en los que cuando quiere compartirle algo a una persona, ¿no?, a algún miembro de su congregación, algo, normalmente la gente lo toma mal, no digo siempre, pero hay gente que, no, pero yo esto Pastor Oscar no lo puedo hacer. Entonces,
esto de ser mentoreado es muy importante, muy importante. Yo recuerdo que tuve un maestro que para las nuevas generaciones no significa nada, pero para mí que soy ya de la vieja guardia, los hermanos Jacobson, ¿no? Jorge de Jacobson de Telefe Noticias y Roberto Tito Jacobson de Crónica y de América TV, de la parte noticias, fueron mis mentores. Y me acuerdo que en la oficina ellos me encargaban que haga una gacetilla, información así. Yo la hacía como podía, como se me ocurría, y él me decía, no está bien, la rompía, la tiraba, la rompía, la tiraba, me decía, hasta que un día hizo algo que fue maravilloso para mí, y yo lo implementé dentro de mi escuela y dentro de la vida, ¿no? Por eso, como te contaba, hay mucha gente linda que hoy son cientos, hay un grupo muy cerrado, pero hay cientos de muchachos que han aprendido en nuestra escuela y siempre recuerdan alguna que otra enseñanza. Entonces, este hombre, me acuerdo que me dijo, vení, te sentás conmigo en la mesa de redacción. Me puso la silla delante de su mesa y era tener al jefe de todo el noticiero delante mío diciéndome, eso está mal, eso no, fíjate, mirá. Yo recuerdo que aquel día, solamente en un día, aprendí lo que podría haber, me podrían haber dictado en una universidad durante años. Ese hombre me llenó de experiencia. Pero después también hubieron otros comunicadores, pastores, apóstoles, profetas que han tomado tiempo para instruirme y me sumaron muchísima información. Uno de los que, para cerrar un poco esta respuesta, que me ha enseñado fue un pastor que con sus palabras sencillas pero firmes, si algún día lo ve o se lo puedo acercar, seguramente lo va a recordar, el pastor Cash Luna. Yo tuve la oportunidad de ser productor de él en algunas actividades, entonces me enseñó muchísimo de comunicación. Claro, uno lo ve que hace campañas, que sus videos son extraordinarios, que su iglesia tiene un sistema muy, muy lindo, como sé que ustedes también van implementando en comunicación, y él me decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, todo lo que yo he aprendido de hombres de Dios, de personas que quizás no estaban en una iglesia, pero que me enseñaron algo, lo sumo y se resume a libros, ¿no? En este caso, a estos dos libros, uno que tiene que ver con redes sociales y familia, y este que es una investigación, que yo digo es de un año de trabajo en redes sociales, pero que tiene un bagaje y un recorrido de trotamundo de muchos años. Justamente ahí iba a apuntar mi otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué te movió a escribir los libros? Primero Familia en Red y ahora el manual de evangelismo en las redes sociales. Claro, bueno, tiene que ver con algo que me pasa. Quizás en las pequeñas charlas que tenemos con el pastor, cuando nos estamos trasladando, creo que a veces por ahí me preguntan algo y yo empiezo a contar un montón de cosas y quedamos como lo mismo que si él o cualquiera de los chicos del área técnica me cuenta algo y antes de grabar, de salir a grabar este momento, le estaba preguntando cosas técnicas. Todos aprendemos algo. El tema está en que yo compartía, en el caso de Familia en Red, con un montón de chicos de escuela, que son más de 80.000 estudiantes por año, en distintas escuelas hablando sobre prevención en redes sociales y muchas ideas creativas para redes sociales. Entonces las maestras, los padres me preguntaban, Iván, ¿cuándo nosotros? Porque vos les hablás a los chicos, ¿y cuándo nosotros? Mi pastor, Alejandro Espínola, a quien amo y es uno de los impulsores inmensos de mi vida y todo lo que hago, porque quizás en algún momento habría dejado, porque uno se cansa a veces no de la profesión, sino de lidiar con un montón de cosas como los viajes. Sin embargo, él me dice, dale que falta un poco más, hay gente que está aprendiendo, no le aflojes. Y él me acuerdo que me decía, hay mucha gente que te escucha, pero no retiene toda la información, tenés que pasarla a un libro. Yo dije, es de otra época el libro, no, digo yo porque hoy es todo digital, me acuerdo que le discutí. Y él un día hizo algo, lo mismo. A mí me parece que me tienen que agarrar así como Roberto Jacobson, otros profesores como Fernando Bravo, en periodismo, que me volvían loco y me decían, esto se hace así y listo, no hay negociación. Mi pastor me dijo, en 3 meses, todo eso que vos contás de experiencia tiene que estar en un libro. Te doy 3 meses. Él, siempre que lo escucha se ríe, porque es así. Me dio 3 meses, pero mirá esto, 3 meses para terminar Familia en Red. Y en 3 meses lo terminé. Me dio 1 mes para terminar este. Qué desafío, o sea, era una investigación de mucho tiempo que yo lo estaba compartiendo de manera online y me dijo, no, lo vas a escribir en un libro. Pero escribir un libro no solamente escribirlo, es diseñarlo, pensarlo, editarlo, buscar la editorial, la imprenta, poner dinero. Y en un momento
me acuerdo que yo no llegaba con los tiempos, le digo, pastor, creo que por el tema de recursos, porque hay que pedir permisos, no puede salir a la calle si no tiene un ICBN, entonces un permiso nacional, todo es trámite, todo es dinero, digo, estoy quedándome sin recursos porque tengo otro viaje. Me dice, no te hagas problema, acá está el dinero, me dijo. O sea, no hay vuelta. Mi pastor en ese sentido, cuando pone un propósito, lo tengo que cumplir. Y gracias a él nació este libro Familia en Red y nació el manual de evangelismo en redes sociales. ¡Wow! Impresionante, Qué bueno lo de impresionante. tener un pastor y mentor, ¿no? Que yo sé que lo sos también. Claro, inventor, innovador, probar, buscar. Por ahí viene donde el Espíritu Santo nos da la creatividad para poder hacer cosas. Iván, te estamos conociendo un poquito más nosotros y esto no está preparado, pero yo quisiera hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Uy, Dios. Sí, todo bien. Cualquier cosa ustedes cortan, ahí editan. No hay problema. ¿Cuál considerás tu mayor logro? Viste que en estas respuestas uno puede poner siempre en primera escala algo que uno tuvo a nivel espiritual. Yo siempre pienso que hablar todo el tiempo de un logro espiritual es como decir, tengo que reforzar ante la gente lo que en realidad es una relación con Dios. Eso está seguro y está bien, entonces yo diría que el primer logro fue entender eso. El primer logro fue la búsqueda. Yo estoy uso dos palabras, preocupado y ocupado. Una cosa, estar preocupado es preocuparme por algo, pero quizás nunca accionarlo. Ocuparme significa cambiar del pensamiento a la acción. Y cuando pienso que a mí en la vida me pasó que fue Dios el que me impulsó, ese fue el mayor logro, cada cosa que realicé. Yo recuerdo no sé si lo había contado en la vez anterior, con este libro, con Familia en Red, me pasó algo, o varias cosas. Pero por poner uno, ¿no? Escribir este libro me llevó a recordar que en algún momento me iba con una bicicleta a un lugar abandonado, ahí en medio de una jungla, por decir una manera, en Merlo, un lugar muy abandonado, donde había solamente árboles y pasto largo, y ahí yo me tiraba con la bicicleta y me iba a llorar y decía, Señor, vos me dijiste que yo iba a ir a las naciones, que yo iba a conocer a comunicador o medios de comunicación en distintas partes del mundo, y eso no se cumple. Soy un vendedor de alfajores en la vía pública, no se logró nada de eso. Yo era un adolescente, recuerdo. Y él me decía, yo te voy a bendecir. Y a veces pensaba, pastor, que me cruzaba en la vida en esa época, inclusive con personas muy importantes, que tenían el poder adquisitivo, que tenían, o sea, la economía para poder ayudarme y no lo hacían. Y yo decía, qué injusto. Hasta que un día, estando en un evento que anoche veíamos con unos hermanos de aquí de esta iglesia, un video en el que yo me encontraba en un lugar muy gigante llamado Tecnópolis, frente a cerca de 220.000 personas en un evento, conduciendo. Podríamos decir que es una linda oportunidad, no cambia la vida de nadie por eso, pero sí fue una buena experiencia. Y cuando estaba en ese momento, recuerdo que el Espíritu Santo, yo estaba parado allí, tenía esa gran oportunidad de aparecer en la televisión pública, de estar en un evento importante, y Dios me habla al oído. En el momento que están todos, y me dice, no deje que nadie te ayude, porque quería ser yo el que siempre esté al lado tuyo, para que después no diga, fue gracias a los pastores tanto, sino que en ese momento más difícil de tu vida, cuando arrancaste, fui yo. Te acompañé y ese es tu mayor logro. Yo entendí todo esto, el Espíritu Santo me lo dijo, y la gente me miraba, ¿por qué llora este muchacho arriba de la plataforma? Y era porque sentía que Dios me estaba hablando. Así que podríamos decir que, si bien como recién compartías al principio un montón de detalles del currículum humano que uno va logrando caminando o trotando el mundo, como decís bien, creo que el mayor logro fue ese primer paso. Dios acompañándome, Dios guiándome y no permitiéndome que me cayera. Iván, todos obviamente tenemos debilidades, fortalezas. Depende de nosotros, obviamente, descubrirlas y después trabajar sobre ellas. Si fuese posible abrir tu corazón y decirnos, estas son mis fortalezas o esta es una de mis fortalezas y también alguna debilidad, que uno sigue tratando y dejando que Dios obre en nuestras vidas. Normalmente suelo ser muy
o todos creo que tenemos muchas fallas constantemente, estamos pensando y capaz que en nuestros pensamientos nos equivocamos en juzgar o plantear las cosas. Una de las cosas que tuve que aprender es que un gran amigo, Lucas Leis, me decía, vos todo lo compartís porque vos estás apasionado por eso, y a veces podría decir que uno de los errores es creer que todo va a funcionar como yo lo pienso, y eso podríamos decir que es un error, no sé si es una debilidad, pero sí es algo que tuve que corregir. Podría empezar por la debilidad, que es bastante complicada. Tomo decisiones constantemente, esto me juega en contra, porque hay gente que no lo va a imaginar, pero tengo muchas inseguridades y es Dios el que me ayuda en eso. Podríamos decir que frente hasta inclusive subir un auto, hacer un viaje, me subo a un avión en un aeropuerto y pastor, de verdad, te lo digo con el corazón abierto, muchas veces tengo ganas de bajarme. Me da miedo un nuevo lugar, me da miedo estar muchos días fuera de mi casa, de mi entorno, de mi familia, de mis seres queridos, de mis pastores, que son parte de mi familia. Hasta tenemos un grupo de WhatsApp juntos, así que imagínate, soy parte de la familia. Y podríamos decir que la mayor debilidad, y me encanta poder, no solamente decirlo, sino que Dios lo permita tenerlo, porque cuando yo me crea que estoy listo, manejo todo, listo, entonces Dios ya no tiene nada que ver, pareciera. Y lo mejor que nos puede pasar es depender de Dios todo el tiempo. Soy muy inseguro, eso me ha ocasionado problemas, como se dice en algún momento hace muchos años, y los tuve que tratar, que se llama trastornos de ansiedad, problemas con, tiene un nombre, se me fue, ataques de pánico. Y de pronto, me acuerdo en un congreso de Mendoza, por eso te estoy hablando, dentro del camino del Señor, el Señor nos lleva a vivir experiencias. Yo recuerdo subir a esa plataforma con miles de jóvenes, era impresionante esa noche. Dios, sé que Él hizo algo maravilloso en la gente, de hecho hay anécdotas y experiencias que siempre son parte del testimonio, pero yo bajo de esa plataforma y me abrazo a una columna y empiezo a llorar, Señor, no puedo con mi vida, o sea, me sentía frustrado bajando de las plataformas, me sentía frustrado en mi intimidad, me sentía triste, agobiado, fue una situación de crisis y de búsqueda de Dios durante un año. Podríamos decir que entonces mi debilidad o lo que a veces me confronta es el miedo a algo nuevo, el miedo a emprender este libro, el miedo a de pronto estar acá y poder cumplir con mis objetivos y que la iglesia sienta que lo que hizo el esfuerzo de traerme hasta el lugar o de recibirme como lo están haciendo cumple expectativas. O sea que podríamos decir que esa inseguridad es mi parte negativa, el aguijón, pero a la vez también es en la que, Señor, por favor, como te contaba una anécdota en estos días, ¿no? Que frente a un montón de situaciones educativas no sabía cómo hacer, yo digo, Señor, vos estás conmigo. Y ahí cambiaba todo. O sea que podríamos decir que la inseguridad, que termina siendo una bendición cuando la comparto a Dios y Dios le dejo mis cargas. Mi pastor siempre habla de tener un lugar de tu casa o algún lugar en el mundo que es tu altar, ¿no? El altar está en nosotros, estamos hablando con el Señor. Y entonces él dice, yo tengo mi altar al costado de mi cama, me arrodillo y oro, hay horas y lloro y le pido al Señor y Dios me habla. Y yo digo, tengo un altar. Cuando estoy mal, cuando estoy viajando, que justamente una de las cosas que más hago es mi auto. Muchas veces voy en el auto y yo creo que el que se cruza de frente me mira y dice, ¿qué le pasa a este hombre que va con las manos, una mano levantada mientras la otra va manejando, o va llorando o va lo que sea? Entonces, ¿por qué yo hablo y le pido a Dios muchas cosas en ese lugar? Así que pienso que ahí venzo esa parte negativa mía, que es la inseguridad. Y por ahí podríamos decir que de positivo mi fortaleza es algo que había comentado anteriormente, es el hecho de alcanzar eso que parece difícil. Una vez que cruzo ese momento de inseguridad y que siento que Dios me está respaldando, me posiciono y algo que como Área 12, es una escuela de comunicación que no tiene recursos, que no tiene patrocinadores, simplemente es la gente con su ofrenda, las iglesias con sus ofrendas, sostienen esto hace 10 años y forma un montón de gente. Bueno, creo que una fortaleza es no abandonar eso, porque
tengo a veces la posibilidad de económicamente estar bien en otros lugares que me contratan o me quieren contratar. Hasta hace poco tiempo en Estados Unidos me quisieron hacer un muy buen contrato y sin embargo dije, pero yo voy a dejar de estar en la fraternidad y voy a dejar de estar en tal lugar y voy a dejar de estar en tal iglesia, voy a estar... Entonces dije, no, yo quiero estar en el lugar donde Dios quiere. Así que podríamos decir que lo positivo o la parte buena que me impulsa a mí es eso, el hecho de decir, lo voy a alcanzar y ahí estamos. Podríamos decir la perseverancia, ¿no? La perseverancia, sí, la constancia, Sí. resiliencia. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.